Hola amigos, ¿cómo han estado? Están en la tercera temporada de Sobriedad y Espiritualidad Show, un podcast dedicado a proporcionar información sobre el alcoholismo, adicciones y codependencia. ¿Tienes dudas o problemas con tu manera de beber? Quédate. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a su programa favorito, Espiritualidad y Sobriedad Show, el único podcast que de la mano de la literatura autorizada de Alcohólicos Anónimos revisa, reflexiona y lleva a cabo estas charlas acerca del programa de los 12 pasos. Aclarando, no somos Alcohólicos Anónimos, pero sí el único podcast que se va de la mano con la literatura. Me da muchísimo gusto volver a los micrófonos y otra vez tenerlos aquí. Por favor, quédense porque vamos a continuar con el sexto paso en el 12 pasos, 12 tradiciones. Vénganse, ánimo. Y amigos, qué gusto tenerlos de vuelta aquí otra vez en su programa Espiritualidad y Sobriedad Show. Y bueno, pues como les decía en el preámbulo de los programas, en la nota previa que hacemos, no representamos a Alcohólicos Anónimos, ¿no? Fíjense bien en eso, porque puede haber malos entendidos o cuestiones que choquen o vayan en contra de nuestras tradiciones o de las tradiciones de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Yo digo, hablo de nuestras porque yo soy un miembro asiduo de la comunidad. Así que les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Espiritualidad y Sobriedad Show, en el que vamos a seguir tocando el tema tan interesante del sexto paso. Este paso que, bueno, es el ombligo del programa, es la mitad de los 12 y es un paso que junto con el 7 empieza a verse, en los cuales empieza a verse el verdadero cambio de juicios y actitudes en el alcohólico que está practicando. Pasos también que muchas veces se les denomina malamente en los grupos como pasos olvidados, pasos que incluso en el libro grande no implican muchos párrafos, pues es muy breve lo que escribieron los alcohólicos sobre el sexto y el séptimo paso, pero que son importantísimos. Y para ya no echar más choro y comenzar con el programa de hoy, les voy a presentar a mis queridos compañeros de proyecto, de vida, de programa y bueno, pues, ¿qué les digo? Camaradas entrañables. Primero que nada, Liber, ¿cómo estás, mi Liberto? Muy bien, padrino, muchas gracias y aquí contento de estar con ustedes que tanto me han enseñado y agradecido de estar sobrio un día más. Saludándolos. Puente, dicen, yo también he aprendido y estoy agradecido. Y después les presento a nuestro querido padrino José Luis. ¿Qué tal, Arturo, Liberto? Buenas tardes, buenos días. Espero que estén bien. Nosotros aquí regresando después de una ardua semana mayor. Espero que hayan descansado. Yo no. Un alcohólico anónimo nunca descansa. Eso es como Batman. No. Vamos a continuar, porque si no voy a poner medio intenso. Bueno, pues, padrino Liber, si se acuerdan, estábamos ya en el sexto paso. Y yo creo que para seguir la lectura en la página 62, donde nos habíamos quedado, convendría volver a leer la glosa del paso, el encabezado, y hacer algunas reflexiones nuevamente muy cortas acerca de las primeras 2 páginas de este paso. Entonces yo les voy a leer y espero comentarios que abran ya nuestra plática, ¿verdad? Que ya nos den pauta a aterrizar a donde nos quedamos. Y dice, sexto paso, recuerden que estamos revisando la versión traducida al español del 12 pasos, 12 tradiciones, versión norteamericana. Y lo pueden conseguir hasta de tamaño de trabajo, como un libro de trabajo, es como una versión didáctica muy bonita. Y si no, bueno, pues busquen. Mira, aquí ya Liber me dice que está en la 173. 73. Perdón, en la 73 del libro que generalmente encontramos ahora en México. Y dice así, sexto paso, estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de nuestros defectos. ¿Quién se arranca? Perfecto. ¿Quieres que empiece a leer la...? No,
pues habíamos dicho un pequeño preámbulo antes de llegar a las 62, pero si quieres, pues empieza a va. Hemos hecho todo un esfuerzo, queridos que nos escuchan, en llegar a este paso, repasando desde el 1, 2, 3, 4 y 5, y aquí es donde, después de una admisión sobre la enfermedad, de conocer la enfermedad, de empezar a conocer lo que es la alergia, la obsesión, posteriormente tener un primer contacto con un poder superior, generar este concepto y empezar a practicar un tercer paso. Viene después el cuarto, donde vimos de frente nuestros defectos, los conocimos por primera vez, los admitimos ante otro ser humano, ante Dios y ante nosotros mismos. La naturaleza exacta, que mucho platicamos de qué era eso, para justo evitar confusiones en la práctica del quinto paso y evitar desviaciones que podían complicar mucho a todos los compañeros en el avance de una recuperación. Y aquí nos vemos por primera vez ya. En este primer paso que a mí me llamó mucho la atención desde que lo leí, porque aquí la glosa que acaba de leer Arturo, si ustedes lo repiten, solo te pide que estemos dispuestos, enteramente dispuestos a que Dios nos liberase de nuestros defectos, ¿no? Empezamos a platicar sobre esa glosa. Primero, el plural de estuvimos, ¿no? Que ya lo hemos platicado, de la unidad y de todo lo que implica. Y después que solo te pida estar enteramente dispuesto. No te está pidiendo más el paso más que eso. Y aquí lo que a mí a veces siempre se me olvida, dejar que Dios sea el que nos elimine, nos libere, perdón, esos defectos de carácter. Y hago esa precisión porque justamente la palabra eliminar luego confunde a través de la palabra liberar, ¿no? Yo algunas veces creí que ya era perfecto, padrino, ¿no? Y que ya se me habían eliminado muchos de esos defectos que hoy ya no están constantes, pero que a veces si me descuido llegan a otra vez amarrarme, ¿no? A entrar a esta palabra de la liberación. Y con eso arrancamos la parte de la glosa. Habíamos estado platicando también de los primeros párrafos que leímos, en donde se habla de este ejemplo que ponen en la primera parte del sexto paso, ¿no? De donde dice que pues, si pudo crear todo el universo, claro que te puede liberar de un defecto. Si pudo parar una obsesión, claro que te puede liberar del defecto. Queridos escuchas, miren, aquí si lo vemos con atención, si hemos sido guiados bien en los primeros 5 pasos, voy a hablar directamente del quinto paso. Ese es una confesión ante otra persona de lo que nos activa los defectos de carácter. O sea, por ejemplo, cuando estoy en un estado de resentimiento, los defectos que a mí se me activan es el enojo, el mal humor, la envidia, celos, uno bien hermoso que es ser mentiroso. Por ejemplo, ¿a qué hago oración por él? Pues una clara mentira, ¿no? O sea, lo que hago son maldiciones. Entonces, la persona... ¿Les mandas bendiciones, padrino? No, sí, no, ya me dejé eso de que hay que hacer oración por él. Pues no estás enojado, estás lastimado en tu amor propio, pues, aunque quieras, no es sincera esa oración. Y esa oración se convierte en una orden para Dios y es lo más ridículo que podemos hacer, ¿no? Retomando, el quinto paso, ya empecé a entender de dónde provienen mis defectos de carácter, que a veces salen de un resentimiento, a veces por un temor, a veces por la desconsideración. Ya lo hemos trabajado abundantemente. Ahora que veo la desgracia a grandes rasgos de mi vida, ahora sí, técnicamente, según lo que los compañeros que escribieron el programa, ya debe haber nacido dentro de mí un deseo de cambio. Entonces ahora sí ya estoy completamente deseoso y preparado a dejar que Dios sea el que me quite los defectos de carácter. Y para ser más realistas, como no le entendemos mucho, ahí viene, ojalá ustedes tengan un padrino medio cavernícola que no les dé opción para, como decimos acá en México, de curarse, ¿no? De desviar el tema, de empezar a ver cuánto cuesta el pasaje del trolebús y del metro y que sube un plamazo y todo eso, e irnos directamente al grano. O sea, en el quinto paso, vagamente hemos percibido qué defectos son los que tenemos muy, muy, muy marcados. O sea, yo, por ejemplo, soy muy malhumorado, soy muy impaciente, soy muy sarcástico. ¿Sí? Y ahora, si ya
hice un análisis bien en el quinto paso de hasta dónde me han hecho perder buenas relaciones, hasta dónde han disminuido mi autoestima, esos defectos. Posiblemente, viendo el fracaso de mi vida, ya nazca el deseo de decirle a Dios, quítame estos defectos. ¿Sí? Pero hasta ahí llegamos la mayoría. Y como no sabemos qué hacer, las frases célebres del alcohólico y del codependiente, yo lo dejo en manos de Dios. Y por ahí de la 62, que es la que vamos a abordar hoy, ahí viene muy, muy claro el cómo es el trabajo nuestro para que Dios, en su infinito amor para iba a decir este engendro, o como dicen en la penitenciaria, este monstruo, Monstruo. este, O este mongol también. este mongol, es que muchos se ofenden porque luego, ya saben que ahora el lenguaje no tiene que ser discriminatorio. Ay, Mongoles. Sí, sí, sí. Es que, digo, para los que no escuchan mucho, dentro de la jerga de doble A, pues es la forma cariñosa en que nos dirigimos. no sé entre si nosotros, ¿no? no, O sea, no es despectiva, es cariño. una manera ya que le hicimos afectiva. Pero Mostrito. mucha gente todavía se ofende. Pero bueno, volviendo, dentro del mongol, viendo que el sarcasmo ha hecho que muchos amigos se retiren o que se enojen, y ver más o menos que han sido muchísimas personas, entonces el ver el fracaso en esa parte, posiblemente el amor propio empiece a decir, José Luis, tú no puedes quitártelo. Pídele a Dios que te lo quite, pero tú tienes que hacer algo para ganarte ese premio de liberación. Y eso es lo que vamos a abordar mucho, porque de hecho eso es el meollo del sexto paso. ¿Cuál es el trabajo nuestro? El de Dios ya está claro. El de Él es que Él me libere de estos defectos. ¿Cómo? No sé, porque solamente Él sabe cómo. Pero lo que menos claro nos queda a los alcohólicos, a los codependientes, a los adictos, es el trabajo que tenemos que hacer, y en ninguna parte del programa, en ninguna parte del libro de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos dice, déjaselo todo a Dios. Dice, vamos a ponernos en manos de Dios, que eso es totalmente diferente a lo que hemos hecho nosotros. Sí, muy interesante lo que están comentando. Yo nomás tendría un apunte. Es que el programa, como tú me has enseñado, padre, no es tan profundo como uno lo quiera, ¿no? O tan profundo a veces como tu propia espiritualidad o te permita. Evidentemente, cuando yo estaba enchanclado, perdón, no se vayan a enojar las chanclas, padre. Sí, sí, sí. Estaba internado, pues leí estos textos, leí estos libros y no entendí nada. Era una lectura muy superficial que no alcanzaba ni siquiera a rasguñar o arañar el significado más básico. Pero como es lectura espiritual y las veces que la leas vas a captar más información y más profundidad, pues tuve que recorrerlo varias veces o leerlo varias veces, pero sobre todo llegar al punto de no solo racionalizarlo, sino empezar a sentirlo. Y dice aquí que es estar enteramente dispuesto, ¿no? Y eso, el estar enteramente, del enteramente, el otro día andaba saliendo una junta en el grupo, de la palabra estar enteramente dispuesto, de la expresión, perdón, esta. Porque al principio no quieres, al principio, si acaso te pasa por la mente la idea de dejar de beber, es porque ya estás metido en mil broncas. Pero realmente no cumples ni siquiera con el requisito que tanto se menciona en los grupos, porque muchos de nosotros tenemos la idea oculta de volvernos a echar una cervecita. Entonces, comienzas con poquita buena voluntad. Va acrecentándose si le pones los elementos que te dice el programa y sobre todo los que se mencionan en la experiencia espiritual, ¿va? Mente abierta, sinceridad y Buena voluntad. gracias, Liber, y buena voluntad. Y va creciendo. Cuando llegas a esta altura, con mente abierta, buena voluntad y sinceridad, puedes considerar que no, el enteramente no significa que vas a quedar completamente limpio, ni vas a hacer una copia al carbón de Gandhi ni del Dalai Lama, sino que ya hay una disposición
que ya hay una decisión que tú ya quieres, porque además ya viste qué defectos de carácter te están haciendo sufrir en el cuarto y en el quinto paso, y entonces ya dices, yo ya no quiero ser así, ¿verdad? Es así. Sí. Y entonces se llega a estar más o menos enteramente. Y luego dice, otra que también nos aventamos un tiro ahí en el grupo, que Dios nos liberase. Y la conjugación del verbo liberar, que yo no sé porque no soy experto en gramática, ¿verdad? Liberarse significa que lo va a hacer en ciertas ocasiones. Y No, bajo ciertas y condiciones. bajo ciertas condiciones, si Él quiere y cuando Él quiera, es liberarse. Liberarse ya va de la mano con la voluntad de Él. No dice te va a liberar, no dice te liberará, tampoco dice es probable que te libere, ni da la certeza. Solamente te deja liberarse como una referencia a que va a ser cuando Él quiera, ¿verdad? Es prácticamente como el segundo paso, podría. ¿Sí? O sea, Exactamente. Él podría liberarnos, pero lo que dices de la parte de los que nos apodan padrinos, tenemos que ser muy, muy prudentes en el manejo de cómo interpretamos el texto, los textos. Porque luego, dependiendo del ahijado, y tú ya lo has pasado, una palabra dicha en un contexto medio raro los puede desanimar y ya no le van a entrar, o los puede hacer que deseen entrarle. Pero Bill adelantándose, en este mismo paso dice que estar enteramente dispuesto en un sentido absoluto, ningún ser humano lo hace. Entonces, Claro. ahí vamos a hacer uso del solo por hoy. Aquí encaja nuestro axioma. Exactamente, nada más hoy. Y todavía podemos ser más flexibles. Por este ratito que me está cargando el payaso, que la señora no me habla, ¿no? Por decirte. ¿Sí? Y ya me está matando la conmiseración, la autoconmiseración. Y ya no puedo estar dispuesto a que Dios me quite la autoconmiseración por, no sé, 2 horas, porque tengo que grabar un podcast, ¿no? Por decirlo. O sea, nada que ver con la realidad, ¿no? Es un ejemplo que se me ocurrió. Ah, Pero el estar dispuesto a que Dios me lo quite de por vida, vamos a ser realistas. Nadie lo quiere. Nadie que yo conozca, por lo menos. ¿Por qué? Porque el grado de perfección que quiere nosotros es en un grado humano. Él lo único que quiere es que nos esforcemos por desarrollarnos en la formación de nuestro carácter. Aquí lo dice el paso. Entonces, eso es donde sí, ojalá puedan encontrar a alguien que los pueda guiar, pero con sensatez, con realidad, ubicándonos en que no todo es el mundo perfecto del grupo, sino que en la práctica de este paso ya es todos nuestros asuntos cotidianos. O sea, por ejemplo, Arturo, por su trabajo, tiene que salir mucho. Entonces ahí tiene que llevar integrado el deseo se me ocurre, de ser paciente, ¿no? Porque luego los clientes son muy exigentes. Te pagan 3 pesos y quieren que le hagas el trabajo como si te estuvieran pagando $10,000, ¿no? Y no es posible. O sea, por ejemplo, el uso de la paciencia es un requisito esencial, no solo en el grupo, sino en el trabajo. En la familia ni se diga. Entonces, aquí ya le estoy dando una pauta muy rápida. El sexto paso es, de nuestro lado, no del de Dios, es estar enteramente dispuesto a desarrollar mis cualidades. Esas que acaba de decir Arturo, para entrar. La primera, que es la entrada para una recuperación real, es la mente abierta y seguida de la buena voluntad. Con esas dos, más la constancia y la sinceridad, en el trabajo que ustedes me digan, en la conquista de una mujer que ustedes me digan, uno va a tener que aprender a escuchar para ver qué es lo que uno puede ofrecer y si se adapta a las situaciones de la otra persona, y hacer el esfuerzo sincero de no hacer lo que siempre hemos hecho, obtener información para salirnos con la nuestra y acabar perjudicando a los demás, y al final nosotros acabamos con una culpa digna de un codependiente. Entonces, de eso exactamente no se trata el programa, sino aquí es donde ya empieza la transición de los cambios de la manera de pensar a la manera de actuar.
y lo que dice el primer párrafo, la diferencia donde se van a separar los niños de los hombres. O sea, un niño a la primera se va a echar a correr, se va a rajar. Y un niño como no reflexiona, son los que gritan en tribuna que enteramente dispuesto, que sin mentiras y sin engañar. Ese es un, no sé de qué droga se metió, porque es una fantasía que ni marihuana da. Y una persona realista, un hombre, sabe que va a haber un momento en que va a flaquear, en que va a querer mandar todo al bote de la basura. Y de hecho lo va a hacer, pero después lo va a retomar, no desde el principio, sino donde se quedó, previa reflexión de por qué lo abandonó, o sea, por qué abandonó el tratamiento, y volverlo a comenzar, sabiendo que ahora va a ser un poco mayor de esfuerzo, pero ya viendo los errores que se cometieron, ya viendo por qué vino la rebeldía. O sea, eso es la hermosura ya de estos pasos de aquí en adelante. ¿Sí? Un niño va a andar queriendo buscar al padrino todo el tiempo y la tribuna y fugarse en el servicio, que es la triste realidad de muchos alcohólicos, y un hombre es el que va a decir, pues con todos mis errores, pues tengo que seguir corrigiéndolos. O sea, el trabajo aquí se llama equilibrio. Yo no le puedo quitar a la balanza, o sea, yo no puedo quitarme mis defectos, pero lo que sí puedo hacer es ejercer la fuerza de voluntad para desarrollar cualidades, cuáles nuestro propio desarrollo nos va a ir diciendo en qué momento. Y ya ustedes han escuchado nuestro podcast, va implícita aquí en lo que les estoy diciendo la prudencia, la capacidad de reflexionar, pero ya todo eso de una manera constante, con mayor capacidad de observación, con mayor paciencia, y en este punto a muchos la obsesión ya fue arrancada, porque ya no es el estorbo principal para comenzar el desarrollo, que unos le dicen desarrollo espiritual, pero no acabamos de entender. Pero aquí Bill en el sexto paso dice en la formación de nuestro carácter. Es decir, padrino, que como que a veces nos clavamos demasiado en lo significado y le quitamos lo práctico al programa de tanto estarle dando vueltas al contenido de las palabras, ¿no? Así es, miren, y ahorita mis compañeros de mi grupo donde milito lo van a escuchar. Tenemos una fauna diversificada ahorita, pero no crean de alcohólicos y codependientes, diabéticos, con cáncer, hipertensos, Órale. bla, bla, bla. Y esto, créanlo o no, obviamente no te va a quitar ese tipo de enfermedades, pero te va a hacer que tengas una mejor actitud ante esa enfermedad, cosa que muchos no hemos ni aprendido la actitud que debemos de tener ante el alcoholismo y la adicción y la codependencia. Y nosotros hemos tomado en general una actitud de resignación. Ya soy alcohólico, ya me jodí para toda la vida. Y las frases célebres, pero que no se reflexionan, es una vida útil y feliz. Pues una persona que está con obsesión no puede ni siquiera vislumbrar qué quiere decir eso. Y luego las amenazas subterráneas que nos meten de que si faltas a tus juntas, no preguntes por qué recae, y de repente alguien que ya no va es feliz, pues de envidia. Y dices, como le hizo, yo quiero hacerle así. Y se pueden conjugar las dos partes. ¿Sí? Y normalmente, pues, cuando te vienen otro tipo de enfermedades como la diabetes, el cáncer, la depresión, y a veces todo junto, pues es lógico que tengas una depresión, o como decimos nosotros aquí, un tocar fondo, porque te estás enfrentando ante un problema que tú no preveías, o que en el fondo sabías que te iba a dar por los malos hábitos de vida, por los malos hábitos de alimentación, y ahora tenemos que aprender a vivir con esas consecuencias. Es aquí donde este paso nos va a ayudar posiblemente hasta superar esas cosas, ¿eh? Pero no lo sabemos hasta que no le entremos de lleno y empecemos a dar ese tipo de testimonios. O sea, por ejemplo, los codes, pues pobrecitos, los hemos confundido hasta la madre, ya no saben si son seres humanos, selenitas, ahorita que está de moda los viajes a la luna, Lagartijas. marcianos, plutonianos, sin hacer alusión a nadie. Y las preguntas recurrentes de ellos que a veces me dan ternura es de los codes, que me han preguntado varias veces, ¿la codependencia tiene solución? Pues, si no, ¿para qué estamos aquí? Claro. Pues, claro que hay solución, pero la barrera se la ponen ellas
y yo con muchas que he tratado, que algunas las conoce Arturo, cuando es la hora de dar este paso, que estamos viendo el sexto, corren, porque surge un temor muy grande en ellas, hacerse responsables no de su enfermedad, de su bienestar, asumir las consecuencias de todas sus decisiones buenas y malas, las aterroriza y huyen. Y muchas huyen a los brazos de los verdugos, ¿eh? Y ahí sí entiende uno lo que es estar fuera de la ayuda humana, pues ya no quisieron, pues no vamos a desechar nosotros por esos pequeños contratiempos, seguir en esto. Claro. Bueno, pues para continuar esta plática, esta charla sobre el sexto paso, pues vamos a continuar la lectura. Más o menos nos habíamos quedado a la mitad de la página 62, 12 pasos, 12 tradiciones en el sexto paso, donde dice, yo comenzaría el programa de hoy, padrino, puesto que la mayoría de nosotros nacemos. ¿Cómo la ves? Y ahora me gustaría que leyera Liber. Échele, mijo. Dice, es la página 62 del libro que ya mencionó Arturo y del que encontramos ordinariamente aquí en México, página 73. Ánimo. Puesto que la mayoría de nosotros nacemos con una abundancia de deseos naturales, no es de extrañar que a menudo les dejemos que se conviertan en exigencias que sobrepasan sus propósitos originales. Cuando nos impulsan ciegamente o cuando no exigimos voluntariosamente que nos den más satisfacciones o placeres de los que nos corresponden, este es el punto en el que nos desviamos del grado de perfección que Dios desea que alcancemos en esta tierra. Esta es la medida de nuestros defectos de carácter o, si prefieres, de nuestros pecados. Gran párrafo, y creo que justamente aterrizado a lo que platicaba ahorita el padrino del grado de perfección humana que nos propone el programa. Miren, aquí es donde cuando yo estoy platicando con compañeros, yo tengo eso que acaba de hacer Arturo. A ver, léelo tú. Y ya acaban y se me quedan viendo como diciendo, pues, y ya acabé de leer. Entonces mi sarcasmo sale. Y mi pregunta va llena de sarcasmo. ¿Qué entendiste? Y ya con la pura mirada, pues les digo, no entendiste ni madre. Ni más. Pero qué bonito hablan. Qué bonitos poemas decimos en las juntas de estudio y en la tribuna, y que mi sexto paso, y que yo lo trabajo dejándole todo a Dios. A ver, eso, dejarle todo a Dios se llama pereza, güey. Y se llama cobardía y se llama irresponsabilidad. Entonces ya se empiezan a enojar. Y si yo veo que se enojan, más duro les doy. Porque pues aparte yo me regocijo cuando empiezo a ver a la gente que se desespera porque no entiende. Corrijo, no quieren entender. Porque algo les dice que si entienden ya no va a haber tanto pretexto. Entonces aquí dice que la mayoría de nosotros nacemos con una abundancia de deseos, nacidos, por ejemplo, del instinto social. ¿A quién no le gusta sentirse superior a los demás? ¿A quién no le gusta destacar y se convierte en un deseo natural? Ser mejor que los demás, sobresalir que los demás. Por eso muchos estudian determinada carrera. ¿Cuántos deseos nacen del instinto de seguridad material? El tener una casa chingona, el tener un Tesla blanco, una Mercedes azul, o sea, andar dejando a los padrinos tirados en el metro Insurgentes, o sea, para que vean que yo manipulo al padrino, ¿sí? Y del deseo sexual, ni mejor ni hablamos. Sí. Cada quien tiene sus propios gustos y desea pero aquí el problema es que esos deseos, aquí lo dice de otra manera muy bonita, se convierten en exigencias, no, se convierten en obsesiones. ¿A poco no el querer destacar sobre los demás se convierte en una obsesión? El tener una o dos mujeres de esas, como me las mandó mi padrino Mauricio Garcés, se vuelve una obsesión. Y un deseo natural de tener una seguridad económica se puede convertir en un deseo que nos tiraniza, estar trabajando todo el santo día, privarse de descanso, de convivencia con amigos, de viajes de descanso, porque hay que estar trabajando a recuperar el tiempo. Y se vuelve una obsesión, y la obsesión nos impulsa a hacer lo que ella quiere. Eso nos pasó con la opción del alcohol. Nos hizo que inventáramos miles de maneras de beber o de drogarnos con control.
En las codes, la obsesión porque el otro hiciera lo que ellas quieren para estar tranquilas, las impulsó a hacer, decir infinidad de tonterías. ¿Sí? Y después viene el arrepentimiento, pero con el arrepentimiento viene la culpa, luego se pasa y a volverlo a intentar porque la obsesión empieza a tiranizar. Y la obsesión, pues yo que sepa, no se manifiesta con cualidades, sino con defectos. Empiezan las mentiras, las manipulaciones, el ser ratero, o sea, y que empezamos a confundir una ambición con codicia, una cuestión material, y ya perdimos el sano juicio otra vez. Eso es lo que quiere decir este parrafito. Entonces, aquí nos están, si somos muy acuciosos, las enseñanzas del primer paso, yo no puedo con esto. Pero ahora ya sé que esto hizo que saliera lo peor de mí, mis defectos de carácter. Cuando no conseguimos algo, en día no nos funciona la ira, recurrimos a la autocomiseración. No me vais a dejar porque puedo volver a beber. Sobre mi tumba vas a llorar. Te voy a acusar con mi padrino, voy a subir a tribuna y me voy a desahogar. Y la otra dice, pues hazlo, ¿no? Pues ¿quién te manda? Eso me hubieras dicho cuando me estabas mentando la madre, ¿vale? Y empieza el estilo y afloje y el deseo por controlar y someter al otro se vuelve una obsesión. Sí. Esas son las cosas que en muchos no sabíamos o a lo mejor todavía no sabemos desmenuzar. Y nos aventamos unos poemas en la tribuna de esto y acabamos confundidos. Pues lo peor es que confundimos al que va llegando. Y si el que dirige la batuta, el que tiene la batuta es el más viejo y está perdido, pues ¿qué les platico del grupo, no? O sea, yo llegué a uno de esos, entonces, y creíamos que éramos de terapia fuerte y que éramos un grupo hecho a mano y nada. Pues nos volvimos a dividir ya, una vez les platicamos la historia. Chele, mi liber. Si se lo pedimos, Dios ciertamente nos perdonará nuestras negligencias, pero nunca nos va a volver blancos como la nieve y mantenernos así, sin nuestra cooperación. Nosotros mismos debemos estar dispuestos a hacer lo necesario para alcanzar esto. Dios solamente nos pide que nos esforcemos lo más que podamos para hacer progresos en la formación de nuestro carácter. Bien, esto es lo que platicamos al inicio del episodio. Entonces, si se lo pedimos, ¿qué le voy a pedir? Que me perdone por seguir de mentiroso, que me perdone por seguir de chantajista, que me perdone por andar de lujurioso. Y dice, en chilango, la mayoría de nuestra escucha son chilangos, a huevo, dice Dios, a huevo, sí te perdono. Pero no se te va a quitar lo pinche mentiroso, lo lujurioso, si no haces tu parte, José. Y como todavía estoy verde, pues ahí la figura de un padre no puede ser muy importante. Aquí dice, ¿cuál es mi cooperación? O sea, ¿con qué coopero yo este asunto? Y el padre no me dice, ¿qué cualidades te van a ayudar a superar la lujuria? Ese es cooperar, ese es ayudarte a ti a superar, a que Dios te premie quitándole tu lujurioso. A lo mejor nada más se te va a quedar lo morboso, pero lo lujurioso ya no. Y un pesimista, pues así que chiste, inténtalo. Porque como no damos tanto testimonio de esto, pues tenemos que arriesgarnos la mayoría a intentarlo. Entonces, ¿qué más? Intenta ser prudente, empieza a ser paciente, empieza a comprender que a lo mejor la persona que estás tú acosando está asqueada de eso. A lo mejor te ve como un amigo, como un cuate, como un confidente, y tú le estás viendo las piernas, ¿no? Hablando claro. Estás viendo la pechonalidad, estás viendo el corte de uñas. Sí. O sea, Como a nuestro amigo el 15 uñas, ¿no? exactamente. ¿Qué le falta? Entonces, esa es la parte que dice que no me va a dejar blanco, o sea, no me va a dejar sin defectos por hoy, a menos que yo insista en desarrollar esas cualidades que se van a contraponer al defecto. Se oye bien sencillo,
pero precisamente un hombre entiende el trabajo y el esfuerzo que va a costar intentar hacer esas cosas. Y muchos lo han hecho y lo hacen, pero lamentablemente esos cuates no están en los grupos porque no los quieren. O sea, la gente que empieza a hacer cambio no los queremos a veces en los grupos. Queremos pura desgracia, puro tiktokero, puro youtubero, que pues ya hicieron un circo de esto, uno de los mayores temores de Bill W. Pero está bien, a mucha gente le gusta esa dinámica, adelante, si son felices, adelante. Pero ¿qué hay de la gente que ya no quiere eso? Entonces aquí generalmente las que pagan el plato son las familias de estas personas, porque ellas viven generalmente frustradas, enojadas, o viven igual ya. Entonces, sin ser moralistas, hay gente que por eso se escandaliza de los grupos de doble A, porque pues no salimos de majaderías, que yo las digo constantemente, pero seguidas tratamos de que sean en un contexto, o sea, no nada más para desahogarme y gritar y apantallar a la gente, que eso es mucho del instinto social, el deseo de destacar sobre los otros, ¿no? Por cierto, hace poco escuché un video, ¿qué expresión? Escuché un video de una persona que pues quería cobrar 20,000 pesos por una asistencia a un grupo, ¿no? Y que no, ¿Por él asistir al grupo? sí, y que el grupo tenía que estar mínimo de 100, si no, no. Y dice ser doble A. Pero, pues, como que sí está, y desgraciadamente eso se contrapone muchísimo a esto que estamos viendo. ¿Sí? El deseo sincero de ayudar a otra persona a través del mundo del espiritual que se llama generosidad, que se llama empatía, que se llama altruismo, no. Entonces hay un interés monetario que ya se convirtió en una obsesión. O sea, sí voy a mentarles la madre porque es a lo que se dedican, a humillarlos para que me paguen. Y el programa monta la fortaleza, donde está la experiencia y donde está la esperanza que se van a transmitir. No, y yo eso de plano, pues para mí no me llama la atención. Yo no voy a decir que está bien o está mal, sencillamente no me llama la atención. Y ahí se rompe una de las cosas que más nos debe de proteger a los alcohólicos anónimos, que es el anonimato. Entonces, porque se da nombre, se da rostro, se da identidad, cuando debe de ser todo lo contrario. O sea, es por eso, hago una acotación rapidísima, que nosotros hemos optado porque sea un podcast de audio 100%, porque Sí, por esa cuestión de la protección del cuidado, anonimato, el y anonimato. por el deseo inherente del adicto a querer sobresalir y protagonismo y todo eso. Entonces, eso es el por qué no queremos hacer ni siquiera con Blur ni nada de ese tipo. Que de repente sí la tentación está, porque como tengo sangre europea, Por dos. sí, tengo un perfil de ídolo maya, entonces no, se vayan a Ánimo. enamorar. Pues regresando a la práctica ahorita para darle pie a que nos comente el Liber, nosotros aquí hacemos, y de hecho hicimos un formatito de cuarto paso en donde a las 4 columnas que nos indica Bill, ¿no? En el ejemplo que pone en el libro grande de cómo hacer su inventario, pues también fue consejo tuyo, le agregamos una más, ¿no? Bueno, le agregamos dos. A una le pusimos defecto de carácter activado después de nuestra participación, que puede ser resentido, interesado, falto de sinceridad, temeroso o Inconsiderado. desconsiderado. Le pusimos otra columna para el defecto de carácter específico. Yo cuando los pongo o me piden guía y llegamos a esta etapa, les digo, ahí hay un enlace muy bonito, una página de internet que te maneja muchísimos defectos de carácter enlistados. Búscale, ¿no? Y entonces ahí me arranco con mis defectos y agregamos una sexta columna, sexto paso, no es casualidad, pero donde ponemos la cualidad
contraria al defecto de carácter. Y como generalmente se van a estar repitiendo los defectos de carácter, porque como tú decías hace rato, soy muy tendiente al mal humor, a estar irritable, a ser mentiroso, a manipular, etcétera, etcétera. Entonces, la cualidad en la sexta columna va a quedar más o menos clara y hacemos este ejercicio de escritura y de visualización del defecto y la cualidad, porque creo que ese es el arranque de estar enteramente dispuesto. ¿Cómo lo ves? No, y no solo eso, sino que además te sirve en un futuro para la limpieza diaria que te propone el 10º paso, ¿no? Porque algo de lo que he aprendido mucho de ustedes y que hemos discutido en su momento eh, en algunos podcasts pasados era que una de las principales, cuando hablábamos del 5º paso y de las cualidades del padrino, ¿no? Que decíamos que una de las principales tareas del padrino es también hacerle ver las cualidades al prospecto al ahijado que tiene ganas de salir adelante en la recuperación, porque pues entiendo la tribuna marranera que a veces a mí me llama la atención y la tribuna o la terapia dura de la que hablan y de la que me he visto beneficiado, pero también entiendo que hoy en día en la experiencia de vida, en lo que yo lo he regado en estos casi 6 años solo por hoy, pues varias veces me he equivocado, varias veces he repetido el mismo defecto de carácter y a veces hasta yo me harto. Pero de repente sale el padrino en salvavidas a decir, a ver, espérate, 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 espérate. Pero en esta ocasión no solo te equivocaste en este defecto, como lo decía Arturo, ¿no? Las 4 manifestaciones más comunes del egoísmo, el egoísmo, el temor, la inconsideración, la falta de sinceridad y, Interesado. y la interesado. Pero además de eso, las particulares, ¿no? Como fui, no solo farfarrón, sarcástico, mentiroso, manipulador, obsesivo, frustrado, irrespetuoso. De ahí se sueltan muchas y que se vuelven más fáciles de identificar cuando las vas practicando. Pero no solo eso, sino que en esta sexta columna que hemos hecho en la práctica y que nos ha funcionado de cómo aterrizar al papel y a la vida diaria el 6º paso, pues, ¿qué cualidad, no? Porque yo decía, pues por ejemplo, el temor, ¿qué cualidad? Pues una confianza. ¿Qué cualidad a la frustración? Templanza. ¿Qué cualidad a la intolerancia? Paciencia, ¿no? Ciertas cualidades que son fáciles de identificar cuando ya también las practicas, porque aquí no solo practicas el defecto, sino la idea, como dice el padrino José Luis, es que practiques la virtud. Y me encantó esa frase que dijiste al principio de que el 6º paso, y por eso lo entiendo ahora así, es el que nos hace responsables de nuestro bienestar. Y apenas platicaba yo con mi padrino Arturo que decía que como a veces nosotros creemos también que somos responsables del bienestar de otro, cuando a veces lo que me pide el programa es hacerme responsable de mi bienestar, ¿no? De estar bien yo. Y por eso todas las frases que yo escuché, ustedes me llevan varios años, muchos años por encima, pero yo también las escucho en los grupos de ahora de pasos olvidados, el clásico de estoy en las garras de la enfermedad, nunca seré blanco como la nieve, ahí lo dice, pero sí, dice condiciones y te dice qué hacer. Y me encantó también esto, y esto les va a servir mucho a los compas que vienen practicando apenas este paso, que el grado de perfección es el humano, porque si no también ya te vuelves lo que me ha pasado a mí, una soberbia espiritual, de ya no me puedo equivocar. Ya como ya conozco el programa, ya conozco los pasos, ya los he practicado, ya me he visto beneficiado ya no me puedo equivocar. Entonces me equivoco y me tiro al suelo. No, soy un pinche defectuoso, no avanzo, no. O no lo dices, ¿no? Porque también a Luego, veces te lo callas. Sí, dos cosas. Aquí la clave está en el primer párrafo del 6º paso. Intentarlo. Dice que es un hombre que intenta crecer a la imagen y semejanza de su creador. O sea, la palabra clave es inténtenlo. En el intento va a haber equivocaciones. Entonces ya viene una parte de descargo emocional, de que me da chance de equivocarme como ser humano. Pero la constancia, vuélvelo a intentar, pero analiza en qué te equivocaste. La negligencia también puede ser demora. Te voy a tardar en volverlo a intentar, pero no es hacerme pendejo, o sea, no es dejarlo indefinidamente. Y la otra que decían ustedes ahorita de la sexta columna está en el 5º capítulo, en una pregunta después del inventario de la conducta sexual, que es el inicio del 6º paso. Es una Pude pregunta haber que dice, hecho. ¿qué pudimos haber hecho para evitarlo? Esa es la sexta columna que habla. ¿Y con qué lo voy a evitar?
para ser concretos con cualidades, porque no es evitar el hecho en sí, es con qué pude haber hecho para evitar haber desarrollado o practicado la mentira. O sea, por ejemplo, una que ningún miembro joven de Alcohólicos Anónimos lo hace, ¿no? Mentirle a alguien cuando quiere tener relaciones sexuales. La mentira más famosa, te amo, es el amor de mi vida. Sí. ¿Qué pude haber hecho para evitar mentir? Nunca había sentido esto. Exactamente. No nos referíamos a ninguno de los presentes. Dije jóvenes. Hay otra bien chulada, pero no es de jóvenes, padrino, pero también está chula, es la de ya nos estamos divorciando. Exactamente. Ni nos hablamos. Dormimos en camas separadas. Vamos a grupos diferentes. Es que le debo una lana a mi mente. Exactamente, sí. Bueno, pues continuamos la lectura. Estamos amigos, recuerden, en página 62, página, ¿cuál es? 73 del libro Azul en México. ¡Ánimo! Dice, por lo tanto, el sexto paso, estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de nuestros defectos, es la forma en que AA expone la mejor actitud posible que se puede tomar para dar un comienzo en este trabajo de toda la vida. No significa que esperemos ver desaparecer todos nuestros defectos de carácter como desapareció nuestra obsesión por beber. Puede que algunos desaparezcan, pero en cuanto a la mayoría de ellos, tendremos que contentarnos con una mejoría gradual. Las palabras claves enteramente dispuesto subrayan el hecho de que queremos aspirar a lo mejor que conozcamos o que podamos llegar a conocer. Casi siempre los que nos nombran o nos autonombramos padrinos, no nos ponemos en el lugar del nuevo en el sentido de, a ver, explícaselo sencillo en un idioma que él pueda entender para hacer que él quiera esto. Y hazle entender que tiene derecho a equivocarse, pero explícale que el equivocarse no es hacerse pendejo ni tampoco ser perfeccionista, porque el ser perfeccionista a nosotros nos ha llevado al fracaso. Sí, ahorita decía Liberto, no es que no pueda equivocarme, no debo equivocarme. O sea, ya no me equivoco, ¿no? Y menos porque pues soy el centro el ojo del huracán. Digo, Arturo sabe de lo que estamos hablando, cuando estamos ahí los dos en el mismo grupo. Y, hijo, podías hacer 20 cosas bien, pero hacías una mala. Y bueno, ya te quedan echar a la pinche coladera con la trampa de ratas encerrado y con un policía esposándote para llevarte a no sé dónde, porque le habías dicho tonto a un cabrón, en vez de haberle dicho pendejo, o mongol, porque yo me acuerdo cuando llegué ahí sí él decía mongoles y se encrespaba en antagonismo. Pero miren, aquí viene otro, dice, el sexto paso te dice, a ver, cuando escuches enteramente dispuesto, esa es la parte fuerte, pero ojo, es que tú quieras. Sí. Y se supone que tú debes de querer porque ya viste el fracaso que tuviste, no solo con el alcohol, en tu vida sexual, en tu ámbito social y en tu vida material has fracasado. Arturo, más que nada, pues él lo vio mucho más fuerte que yo. En la clínica donde estuvo amablemente de vacaciones, invitado, llegan con unos fracasos económicos, pero con delirios de grandeza. Saliendo van a hacer el gran negocio, Trump los está invitando a hacer negocios con el petróleo de Irán, van a tener ranchos ganaderos, van a hacer terratenientes, pero pues terminan y oye, préstame una lana, ¿no? Sí. Y se dejan ir recio, ¿eh? O sea, no son como el José Luis, pues, no, préstame 50 varos, ¿no? No, préstame 1,000,000 de pesos. Uno que conocimos. Sí. Y eso es, cuando se vuelve una obsesión tener dinero, echamos a perder muchas oportunidades y no practicamos la constancia, la mesura, el saber planear las cosas, porque este paso implica que yo empiece a ver las cualidades que tengo y si con eso me alcanza para los proyectos que estoy pensando y no que no sean fantasías, ¿no? O sea, por ejemplo, acá poner un
un bufete de abogados afuera de Harvard, ¿no? Pero ¿qué se puede esperar de los deseos miopes de los recién llegados, no, padrino? A veces nos cuesta, y es por eso que dónde estaba situado el sexto paso, ahora entiendo un poquito más de la parte del programa, ya que te liberaste un poquito de las marañas de la cabeza que traías, bueno, primero conoces tu enfermedad, empiezas a generar un concepto de un poder superior, y luego te quitas toda esa limpieza inicial, ya ahora sí puedes ver estos deseos miopes que habla el séptimo paso, si no mal recuerdo, Ujú. Exacto. de las exigencias y versus los deseos y lo que hemos venido platicando. El sexto paso duele mucho porque son grandes dosis de realidad. Mi padrino me la enseñó con otra frase, esas grandes dosis de realidad, pero no la voy a decir por respeto. Haz de cuenta que no te está escuchando nadie. Decía de que habría que poner un platito, una dosis de la que no me gusta comer, ponerle limón, sal, un poquito igual y también hay Un chilitos ahí, poquito. sí, rico, saladito, con una pequeña soda y empezar a botanear y un poco empezarle a encontrar. Comer verga, pues. Exacto. Perdónenme, queridos, escucho. Nadie escuchó. Discúlpenme. Es que, es que eso lo que acaba de decir Arturo es lo que muchos compañeros no aguantan. O sea, Sí, nosotros sí lo podemos decir, pero no aguantamos que nos lo digan. Pero es la realidad. O sea, a ver, por ejemplo, es que no sabemos nosotros ubicarnos en la realidad. O sea, ¿de qué me va a servir, por ejemplo, el sexto paso en un asunto, en litigar un asunto, ustedes que son abogados? aceptar la pérdida, No, voy a desarrollar mis cualidades, voy a dar lo mejor de mí. claro. O sea, voy a estudiar el caso, necesito paciencia, necesito mucha mente abierta, necesito una capacidad de reflexión, necesito anticiparme para ver desde el peor escenario hasta el mejor, aprender a cobrar lo justo para Dando no el, mi- transar. y dando el mismo supuesto para una relación con una chava, a dar mi mejor versión Exactamente. sin esperar el resultado sea el que yo quiera. Porque miren, nosotros en general los hombres, sin recuperación, nos presentamos como el que resuelve, güey. Sí Y soy, acabamos siendo el niño chillón. también soy. Tengo miedo. Y en la tribuna nos transformamos pinches obras ahí, pero bueno, ese es parte del sexto paso, hacer esos cambios poco a poco. Entonces, a ver, regresando, dice que el sexto paso es un comienzo de toda la vida, porque toda la vida, qué fortuna tenemos de poder desarrollar cualidades. Y qué padre lo acabas de decir, padre. Qué fortuna tenemos Sí. de poder De desarrollar hecho, en otra cualidades. parte del texto dice que los alcohólicos debemos considerarnos afortunados, güey. Creo que es en el tercer paso, porque la mayoría hemos tenido un encuentro casi mortal con el monstruo de la obstinación. O sea, necios a dejarlo en manos de Dios, que no ponte a arreglar tus defectos con tus cualidades. Ese es el hombre, el que lo va a hacer sabiendo que se va a equivocar. Y el niño dice, voy a levantar una empresa, pero voy a seguir siendo igual de ratero y ventajoso, me voy a adherir a la quinta transformación para que nadie se encabrone. Y un hombre dice, me va a costar, pero lo voy a intentar, y hasta donde dé, con un esfuerzo honrado, lo voy a aprender a disfrutar. Ese es el ideal. ¿Qué tanto nos vamos a acercar? Se llama progreso. Es lo que quiere Dios de nosotros, que hagamos ese esfuerzo. Y Entonces, progreso dice, real, igual. sí, un esfuerzo real. Dice, no significa que esperemos ver desaparecer todos nuestros defectos de carácter, como se fue a la goma la obsesión. Así es. Lo más es, a ver, les acabo de decir algo de mí, pero voy a sacar otro ejemplo. A lo mejor la ira sí va a desaparecer, pero me voy a quedar estacionado en lo malhumorado. Pero ya es un progreso. Un hombre dice, voy a seguir intentando ayudar, por decirlo de alguna manera muy pendeja, a que Dios me quite lo malhumorado. Voy a intentar ser comprensivo, voy a intentar ser paciente. ¿Con quién? Pues con los pendejos, porque con los chingones no me cuesta trabajo. Esa es otra de las realidades. Con quien no tenemos que hacer un esfuerzo, no aplica el sexto paso. Es donde nos cueste y con que nos cueste trabajo. Decía una madrina muy querida que tomé café hace unos días con ella, de 35 años sobrio,
decía que a ella lo que le costaba trabajo justamente era regresar diario al grupo porque ahí es el lugar de incomodidad, ¿no? Ahí es donde ella crecía, escuchando al que le molestaba, escuchando al que no le gustaba la tribuna, escuchando con el que sí se veía reflejado, es donde crecías en la incomodidad. Y aquí me gustó mucho lo que decías, padrino, que dice como desapareció la obsesión por beber y le dan la torre a todos estos que dicen que el alcohólico está a la misma distancia, de que lleva 35 años y Sí. lleva, y le digo que llevaba medio año y decía, pues no, ¿para qué me quedo si voy a estar a la misma distancia toda la vida? Se arranca la obsesión. Aquí dice, desapareció. Y luego el progreso, ¿no? Un ejemplo bien sencillo que a mí me pasó. Yo me bajaba a madrear con quien se me cruzara. Me madreé Cuente. y no es orgullo, es mi realidad. Hoy la acepto, pero me madré con policías diversas veces, con taxistas, con un güey de un microbús. Me bajé y me golpeaba y hacía un desastre. Después, empezando a practicar el sexto paso en la ira, me di cuenta que ya no me bajaba a madrear, pero cómo andaba de sarcástico. Y andaba pegándole a todos con el sarcasmo, pum, 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 hablándolo, ¿no? Y me burlaba y me burlaba y me burlaba y era sarcástico y era la ira atrapada. Y después le bajé al sarcasmo. Pero ¿qué tal los pensamientos de, hijo de su pinche madre, lo voy a hacer A, B, C, ¿no? Y después de los pensamientos, ¿qué tal los sueños? Entonces, O el hablar mal de la gente a sus el espaldas. chismorreo, no, O el pues poner apodos. poner apodos, el chismorreo, el meter esta idea, hasta chismes, hasta mentiras, yo soy hábil para eso. Ya supiste que ese güey le gustan los travesaños y ya te inventas una Y no es historia. portero, ¿no? Sí. Oigan, pues Eso, perdón, esa es la realidad nuestra. O sea, los avances, no la perfección. Y ahorita muy, muy rápido, dice, Dios solamente nos pide que nos esforcemos en la formación de nuestro carácter. Entonces, cuando dice que nos esforcemos en la formación de nuestro, es que hagamos un esfuerzo constante por desarrollar cualidades. A ver, para aclarar lo de cualidades, unos le dicen principios espirituales, o sea, otros le dicen fortalezas humanas, otros le dicen virtudes, como quieran, pero es desarrollar las cosas buenas que cualquier ser humano tiene. Y a ver, hay una duda de un principiante que me dijo apenas, ¿no? ¿Y cómo sé que es sano juicio una virtud que te dé paz? Miren, a un nuevo no le expliquen tanto, expliquen lo general, sencillo, para que le despierten la curiosidad de querer entender más, y a uno, para que se nos quite los pinches mentirosos y pamparrones de que sabemos un chingo y a la mera no sabemos nada. Porque yo me estoy encontrando ahorita mucho en el grupo, que ya retomé la chamba uno a uno, con que están atorados porque los compañeros que los ayudaban le decían que no pasaban hasta que entendieran. Y fuimos descubriendo que no los dejaban pasar porque ellos no habían hecho las no cosas. saben, pues sí, tiene Es lógica. algo que sí da, mejor iba a decir una palabra gacha. Bueno, pues, ¿qué les parece si aquí le paramos? Siento que es un punto bien interesante el que estamos tocando y da para dejar en suspenso. Antes que no había series de Netflix, padrino, ¿te acuerdas? La telenovela en viernes se quedaba bien buena, así el suspenso y estabas esperando a que llegara Te vi el... continué. Sí, así vamos a dejar a nuestros radioescuchas como telenovela de Televisa de los 80s en viernes, para que en el próximo episodio continuemos con el sexto paso. Gracias. Amigos, pues hasta aquí nos despedimos con este episodio tan... A mí se me hizo muy interesante, con mucho contenido. Da para que lo escuchen, da para que se sienten con su libro, da para que al mismo tiempo que lo leen, nos escuchen y da para que reflexionemos todos. Lo llevemos al grupo, lo llevemos con los padrinos, con los ahijados, con los compañeros. Es algo muy, muy interesante y muy bonito. Y en la medida, recuerda, en la medida que tú inviertas tiempo en estas lecturas, escuchando el podcast, asistiendo al grupo, escuchando a tu padrino, conviviendo en unidad con los alcohólicos anónimos, tu vida va a comenzar a cambiar y va a llegar a ser una vida maravillosa, útil, feliz, libre y alegre. Y aquí dejo los micrófonos por el día de hoy, por este episodio, esperando que
te comuniques con nosotros si es que tienes alguna sugerencia o alguna pregunta, cualquier cosa que te interese, quieras que cambiemos o un tema que necesitas o que te gustaría que tocáramos. Estamos totalmente abiertos en nuestras redes sociales y directamente en el correo electrónico espiritualidadysobriedad@gmail.com, espiritualidadysobriedad@gmail.com. Estamos en espera de tus comentarios. Si no, en redes sociales danos like o manifiesta que te está gustando para que tengamos nosotros algo de retro y continuemos con este esfuerzo. No digo más, nos vemos en el próximo episodio. ¡Ánimo! Gracias por quedarte hasta el final. Sigue escuchándonos a través de las plataformas Spotify, Apple Music y YouTube. Por favor, danos like en nuestras redes sociales. Y si hay algo que dijimos y te hizo clic, te esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!